Buenas tardes. En este video vamos a implementar la clase planta que modela una colección de empleados. El diseño lo hemos propuesto en el video anterior. Una fábrica va a reemplazar su sistema de gestión de personal. Los datos del personal se mantendrán en una colección llamada planta. Sus elementos van a ser referencias a objetos de clase empleado. La clase planta está asociada a la clase empleado. En la implementación, la clase planta encapsula dos atributos de instancia. T es un arreglo cuyas componentes son de clase empleado. Cant indica al mismo tiempo la cantidad de componentes ligadas del arreglo, es decir, la cantidad de empleados que tiene la planta en un momento determinado, y también la posición del próximo empleado que sea dado de alta. Como se trata de una colección, los Cant empleados ocupan las Cant primeras posiciones del arreglo, desde 0 hasta Cant menos 1. El constructor crea un arreglo de max empleados e inicializa la cantidad en 0. Cuando se crea un objeto de clase planta y la ejecución del constructor termina, el arreglo no mantiene ninguna referencia ligada, es decir, la colección no almacena todavía los datos de ningún empleado. Como indica el comentario, el comando alta asigna el parámetro formal E a la posición Cant del arreglo T y luego incrementa en 1 el valor del atributo de instancia Cant, porque la cantidad de empleados en el arreglo se ha incrementado en 1. Observemos que si la estructura está llena, se produce un error en ejecución. Si la clase cliente no cumple con su compromiso y el parámetro E no está ligado, el comando alta se va a ejecutar correctamente, pero es probable que los recorridos posteriores no funcionen correctamente. La primera vez que se ejecute el comando alta, el parámetro E se asignará a la posición 0 del arreglo, porque Cant tiene el valor 0, e inmediatamente después el valor de Cant se incrementa en 1 y el comando termina. Antes de continuar con el comando baja, vamos a implementar las consultas, que son algo más sencillas. Cant empleados retorna, como su nombre lo indica, la cantidad de empleados de la planta. Mantenemos este valor en el atributo de instancia Cant. Si no tuviéramos este atributo de instancia, deberíamos recorrer la estructura buscando la primera posición libre. La segunda consulta retorna verdadero si todas las componentes del arreglo están ligadas. Esto es, retornamos verdadero si el atributo de instancia Cant es igual al tamaño del arreglo. Para decidir si la colección mantiene a un empleado con legajo igual al parámetro leg, vamos a tener que recorrer el arreglo. Se trata de un recorrido no exhaustivo. Si encontramos un empleado con el legajo buscado, no necesitamos seguir. Utilizamos dos variables locales. La variable booleana está se inicializa en falso y tomará el valor verdadero si encontramos a un empleado con legajo igual a leg. Y es la variable de control que nos va a permitir acceder a cada posición del arreglo. Si el legajo de la y-ésima componente del arreglo T es igual al parámetro leg, hemos hallado al empleado. La variable está toma el valor verdadero. El bucle tiene entonces dos condiciones de terminación. Mientras la variable está tenga el valor falso y la variable de control i sea menor a la cantidad de empleados de la planta, vamos a seguir iterando. La variable de control se incrementa si el legajo no es el buscado. Al terminar el bucle, la consulta retorna el valor de la variable local está. Observen que T es un arreglo.
pero T sub I es un empleado y por lo tanto puede recibir cualquiera de los mensajes que corresponden a servicios provistos por la clase empleado. Por ejemplo, obtener legajo. Vamos a detenernos ahora en la clase tester que usaremos para validar los servicios provistos por la clase planta. Asumimos que ya han validado los servicios provistos por la clase empleado, planilla y fecha. El método main de la clase tester declara una variable llamada personal de clase planta y crea una colección con 10 elementos. Luego declara dos variables de clase fecha y le asigna a cada una un objeto de clase fecha. A continuación, se declaran 4 variables de clase empleado y se crean 4 objetos de clase empleado. La clase cliente está comprometida a dar de alta un empleado si la estructura no está llena y además no contiene a un empleado con el mismo legajo que el que se está pretendiendo dar de alta. De modo tal que antes de enviar el mensaje alta al objeto ligado a la variable personal, el método main envía el mensaje está llena a personal y el mensaje está empleado con el legajo del empleado que está intentando dar de alta. La consulta básico rango requiere un recorrido exhaustivo. En cada iteración, un contador se incrementa en 1 si el sueldo básico del iésimo empleado es mayor o igual que el parámetro L1 y menor o igual al parámetro L2. El condicional se repite para la variable de control tomando valores entre 0 y la cantidad de empleados. Al terminar, retorna el valor del contador que se inicializa en 0. La consulta neto rango es muy similar a la anterior, pero recibe 2 parámetros adicionales. El parámetro hoy mantiene la fecha del día actual, que se va a utilizar para calcular la antigüedad de cada empleado. La planilla P mantiene los porcentajes a partir de los cuales se calculan los sueldos netos, considerando también la antigüedad de cada empleado. El recorrido sigue siendo exhaustivo. En cada iteración, el contador se incrementa en 1 si el sueldo neto del iésimo empleado es mayor o igual a L1 y menor o igual a L2. El condicional se repite para la variable de control tomando valores entre 0 y la cantidad de empleados. Al terminar, retorna el valor del contador que se inicializa en 0. Lo que ha cambiado en este caso es los parámetros que recibe el método obtener sueldo neto de la clase empleado, que tienen que ser consistentes con el mensaje que recibe el objeto T sub I. La consulta más vacaciones retorna una colección que va a estar formada por todos los empleados que tienen más de V días de vacaciones. No sabemos en principio cuántos son. Podemos hacer un recorrido para contar cuántos empleados tienen más de V días de vacaciones. O podemos crear una colección con la cantidad de empleados que tiene actualmente la colección que vamos a recorrer. Si nuestro arreglo tiene 10 componentes y en este momento hay 7 empleados, la nueva colección a lo sumo va a tener 7 empleados, suponiendo que los 7 tengan más de V días de vacaciones. Una vez creada la colección, vamos a dar de alta a los empleados en esta nueva colección, ahora veremos cómo, y el valor que retorna de la consulta más vacaciones es justamente el de la variable que acabamos de ligar a un objeto. Una vez creada la colección y ligada a la variable nueva, recorremos la colección original completa. Para cada posición del arreglo, si la cantidad de días de vacaciones del iésimo elemento de T es mayor que B, entonces
damos de alta al empleado T sub I en la nueva colección. Observen que la consulta más vacaciones, definida en la clase planta, envía el mensaje alta, que también es un método definido en la clase planta. El parámetro real T sub I es de tipo clase empleado. El parámetro formal del método alta es también de clase empleado. Dejamos pendiente como ejercicio implementar una clase tester para verificar los servicios de planta. Veamos ahora la implementación del método baja que habíamos dejado pendiente. Tenemos que recorrer el arreglo buscando un empleado con legajo igual al parámetro leg. Se trata de un recorrido no exhaustivo. Si encontramos un empleado con el legajo buscado, no necesitamos seguir. Es decir, si el legajo de la y-ésima componente de T es igual al parámetro, hemos hallado el empleado. Utilizamos una variable booleana a la cual le asignamos el valor verdadero para detener la búsqueda. El bucle tiene entonces dos condiciones de terminación. Mientras que la variable está tenga el valor falso y la variable de control i sea menor a la cantidad de empleados de la planta, vamos a seguir iterando. La variable de control se incrementa si el legajo no es el buscado. Al terminar el bucle, si la variable está tiene el valor verdadero, debemos decrementar la cantidad de componentes ligadas, pero además tenemos que arrastrar los empleados que están a continuación para que las componentes ligadas sigan ocupando posiciones consecutivas. El elemento que está en la posición i más 1 se va a sobreescribir encima del elemento que ocupa la posición i para dar justamente de baja a ese empleado. Consideremos el ejemplo que muestra este diagrama de objetos. La planta es una colección con capacidad para mantener referencias hasta 10 empleados. En este momento, la fábrica tiene 7 empleados. La variable count es igual a 7. El comando baja inicia su ejecución con parámetro formal 150. Leg es 150. Cuando el bucle while termina, la variable i tiene valor 3, porque el arreglo en el índice 3 mantiene una referencia a un objeto de clase empleado con legajo 150. La variable está tiene el valor verdadero. Count se decrementa en 1. Todos los elementos que siguen a la posición i se arrastran hacia arriba, de modo que el empleado con legajo 111 se sobrescribe sobre el empleado con legajo 150, que queda eliminado. El empleado con legajo 112 se sobrescribe sobre el empleado 111 y el empleado que tiene legajo 122 se sobrescribe sobre el empleado que tiene legajo 112. La última referencia se anula. El comando arrastrar entonces desplaza cada uno de los elementos a partir del índice i a la posición anterior y al terminar asigna nulo a la que había sido la última posición.